Aleluya. En esta hora le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida también a todos aquellos que nos escuchan a través de la internet. Deseamos que Dios les bendiga. Amén. Y vamos a compartir en este día lo que Dios ha puesto en mi corazón acerca de la bendición que tenemos de ser hijos de Dios. Tenemos que aprender en nuestras vidas a valorar la bendición tan grande que tenemos de ser hijos de Dios y cuidar mucho la presencia de Dios en nuestras vidas y su bendición. Porque a veces la persona se confía, y el otro día estuvimos hablando acerca de eso. Si nosotros estuviéramos con Él, Él estará con nosotros. Pero si nosotros le dejáramos, Él también nos dejará. No quiere decir esto, para que nadie me malinterprete, de que Dios nos va a dejar de amar. Para nada. La palabra dice que nada nos podrá separar de su amor. Nada. Dios nos va a seguir amando. Aún con Dios sigue amando también a toda la humanidad. Aún cuando las personas no quieren saber de Él. El amor de Dios es tan grande que Dios nos sigue amando. Pero sí es importante que estemos cuidando la presencia del Señor en nuestras vidas. Y yo quisiera que pudiéramos buscar en nuestras Biblias el Salmo número 139. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a leer del 1 al 10, después vamos a leer el versículo 13, 14, después vamos a leer el 17 y el 23 y el 24. 1 al 10, 13 y 14, 17 y 23 y 24. Dice la palabra: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento me es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Porque tú formaste, verso 13, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Verso 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Verso 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Quisiera que pudiéramos leer una vez más el verso 23 y 24. Dice la palabra:
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La palabra nos muestra en este salmo que el Señor conoce perfectamente nuestros pensamientos. Dice aquí, dice: Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Verdad? La palabra nos muestra y nos enseña que Dios nos conoce perfectamente a nosotros. Dice la Biblia: aún la palabra no está en nuestra boca, y he aquí, tú la conoces toda. ¿Verdad? Aún no hemos pedido nada a Dios, aún no hemos pedido nada al Señor, y a veces, ¿cuántas veces Dios no concede nuestras peticiones sin siquiera habérsela pedido al Señor? ¿Verdad? Por eso el salmista dice: Señor, cuán maravillosos son tus caminos, no alcanza mi alma a entenderlo. Y esto es una realidad. Muchas veces no entendemos hasta dónde llega el amor de Dios para cada uno de nosotros. No logramos entender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos nos cuesta mucho entender el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor perfecto, mucho mayor que el de Corintios 13, que dice: el amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no se envanece, no se exalta, ¿verdad? El amor de Dios es tan perfecto. Dice que es similar al amor de una madre por sus hijos. La madre con sus hijos nunca ven sus defectos, ¿verdad? Así es el amor de Dios con nosotros. El amor de Dios, Dios nos ama de tal manera que Dios no nos mira conforme a nuestros defectos. Él nos mira porque nos ama. Y cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, Él nos mira a través del filtro de la sangre de Jesús. Entonces la Biblia nos enseña que Dios nos ama, que Él nos conoce, conoce nuestra vida, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra forma de pensar y de hablar, porque Él es ¿qué? Omnisciente, omnipresente, todopoderoso es nuestro Dios. Ahora, hay una realidad que quisiera compartir en esta noche, y es que el Señor ha puesto principios en su palabra por los cuales tenemos que aprender a vivir y a regirnos. Si los ignoramos y los incumplimos, nos traerán consecuencias. Esto es como dice, por ejemplo, la justicia. En la justicia hay una frase que dice: el desconocimiento de la ley no exime de culpa a aquel que la incumple. Usted, por ejemplo, desconoce una ley y usted la incumple y viene una autoridad y le sanciona, no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque existía la ley. Entonces esto es una realidad en la palabra, que existen principios espirituales por los cuales Dios obra, rige, juzga y establece que no debemos violar, ni ignorar, ni incumplir. Porque a veces, confiados en el amor de Dios, pensamos que podemos vivir haciendo lo que bien nos parece. Y esto es un error. Tenemos que aprender a cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuidar su poder y su bendición. Ahora, la obediencia a la palabra de Dios es aquello que trae bendición. Y la desobediencia a la palabra de Dios trae maldición. Esto es una realidad y lo muestra la Escritura en Deuteronomio 28. Quisiera que pudiéramos ir en nuestras Biblias a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 tiene dos partes importantes. Una,
bendiciones de la obediencia y 2, maldiciones de la desobediencia. Y yo quisiera que pudiéramos leer en nuestras Biblias las bendiciones de la obediencia. Deuteronomios capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Verso 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Verso 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Amén. Verso 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. A veces pensamos o mal pensamos que nosotros tenemos que hacer algo para que Dios nos bendiga. El ser humano nos gusta realmente complicar las cosas, ¿verdad? Ustedes, personas que hacen promesas a Dios y caminan kilómetros y kilómetros porque se lo prometieron a Dios. Personas que van a los lugares y hacen promesas y caminan de rodillas, se autoflagelan, ¿verdad? Hacen promesas tremendas, pero luego después, cuando regresan de esas promesas, hacen una vida a espaldas de Dios. O antes de hacer esas promesas, viven una vida completamente alejados de lo que Dios quiere para su vida. Ahora, en esta porción de Deuteronomio 28, dice que todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Ningún creyente necesita correr detrás de la bendición.
Lo único que necesitamos en nuestras vidas es aprender a vivir cuidando lo que Dios le agrada y lo que no le agrada, desecharlo de nuestras vidas. Porque la bendición corre detrás de ti cuando tú eres una persona que te esfuerzas por guardar la palabra de Dios. Por eso a veces cometemos la dejadez y descuidamos la bendición o la presencia de Dios en nuestra vida. Hay un dicho muy viejo que dice, secular, dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque cuando somos cristianos, sobre todo cuando llevamos ya años siguiendo y sirviendo al Señor, nos damos cuenta que nos acostumbramos a vivir en la bendición. Y esto es un riesgo. Nos acostumbramos a vivir en la bendición. Nos acostumbramos a vivir con Dios protegiéndonos, guardándonos y bendiciéndonos. Y a veces se nos puede ir o perder de vista que tenemos que cuidar y guardar su palabra. A veces decimos, Señor, te amo. Gloria a Dios. Pero la palabra dice que aquel que verdaderamente ama al Señor es el que guarda su palabra. Entonces, ¿cómo podemos demostrar a Dios que amamos a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo demostramos a Dios que verdaderamente le amamos? Para demostrar que amamos a Dios, debemos esforzarnos por guardar su palabra, por vivir en nuestras vidas conforme a su palabra. Si yo, por ejemplo, hago lo que a Dios no le agrada, ¿qué le estoy demostrando a Dios? Que no lo amo. Ya mis palabras pueden decir lo que yo quiera, pero cuando Dios escuche mis palabras, Él va a decir, esto no es verdad. Por eso debemos aprender a vivir en nuestra vida de una manera sincera y correcta y caminar en la bendición de Dios. A veces, por ejemplo, veo personas que viven conforme a la voluntad de Dios y atraviesan por luchas, por pruebas, por persecuciones. Es hora de que vayas a la palabra. Hay una porción aquí en la Biblia, mientras pensaba en este mensaje, que dice, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y a veces vemos cristianos que cuando el enemigo los enfrenta, los atemoriza, intenta de amenazarlos, ¿verdad? Porque el enemigo usa mucho este tipo de estrategias, amenazas. Usted no las ve, pero usted las percibe. Voy a destruir tu casa, voy a destruir tu familia, voy a destruir tus hijos. Tú quieres arreglar las cosas con Dios, ahora las cosas te van a ir peor. Ignoran que lo único que usted tiene que hacer es esforzarse por guardar la palabra de Dios en su vida. ¿Cuál es la garantía del creyente? Nuestra garantía es vivir conforme a la palabra de Dios. Porque si vives conforme a la palabra de Dios, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Él guardará tu entrada y tu salida. Bendecirá todo aquello en que pongas tu mano. Bendecirá tu arteza de amasar. Bendecirá tu trabajo. Usted sabe que la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está cuidando su casa, en vano usted le echa el cerrojo a las puertas. Si Dios no está edificando su casa, si Dios no está guardando su casa, si Dios no está edificando su casa, en vano usted está trabajando. Por eso es importante vivir siempre con la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Como aquel versículo que dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien
confiaré. El salmista sabía que Dios le iba a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, que sobre una montaña le iba a poner en alto, que iba a guardar sus pies de las piedras para que no tropezaran. Pero él, fíjese lo que puso al principio del Salmo 91, dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted habita al abrigo del Altísimo es cuando usted está viviendo bajo la cobertura de Dios, cuando usted está viviendo bajo la obediencia a su palabra. En los años que llevo sirviendo al Señor he visto muchos cristianos que se dan golpe de pecho. He visto muchos cristianos que dicen cosas que no viven. He visto muchas personas que hablan de cosas que nunca en sus vidas las vi cumplirse. Y realmente, a veces he visto cristianos viviendo bajo el juicio de Dios, producto de vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Aun cuando estén sentados en la iglesia, he visto personas viviendo bajo el juicio de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra es clara en Deuteronomio 28. Bendiciones de obedecer, maldiciones de desobedecer. Y a veces pensamos, ¿por qué Dios es así conmigo? ¿Por qué Dios hace esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite esta situación en mi vida? Pero no es Dios el responsable. Los responsables somos nosotros, porque el Señor nos ha presentado los dos caminos. Fíjese que Dios le dijo a Israel, Israel, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues tú la bendición y la vida para ti y para tu descendencia. Entonces, la decisión de lo que nosotros escogemos no la tiene Dios, la tenemos cada uno de nosotros. Si nosotros queremos vivir bajo la bendición, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer y esforzarnos por guardar su palabra. Recuérdese que la tentación no es pecado. Somos seducidos, atraídos por nuestras propias concupiscencias. Cada uno de nosotros tiene sus luchas, tiene sus áreas en las cuales luchamos. Cada uno de nosotros hemos tenido ancestros, antecesores, que quizás en un momento determinado esas personas le hayan abierto puertas a espíritus que intentan de venir a atacar la siguiente generación. La única manera que tenemos de resistir al diablo, o la más efectiva de todas, es obedeciendo la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en el desierto, después de los 40 días de ayuno que estuvo el Señor en el desierto, estos 40 días era un ayuno ministerial. El enemigo vino a tentarle. Y dice la palabra que el enemigo le tentó en varias áreas de su vida. La primera fue, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y realmente Jesús podía haber orado y la piedra se hubiera convertido en pan. Pero recuerde que Jesús estaba llevando un periodo de ayuno y oración de 40 días. Si Jesús convierte la piedra en pan, ¿el pan para qué era? Para comer. Entonces ese pan le llevaría a romper ese ayuno que llevaba delante de Dios. Entonces nos damos cuenta que el enemigo lo que intenta hacer cuando nos viene a seducir es que nosotros dejemos de obedecer aquello que Dios nos dijo y hagamos lo que a nosotros nos parece. No importa el nivel que usted tenga en el Señor.
No importa si usted es pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, no importa el ministerio que usted tenga, la cantidad de dones que usted tenga, céntrese en obedecer a Dios. Hay una porción en la Escritura que habla de un profeta al cual Dios mandó a una ciudad. Y ese profeta, Dios le dijo, le dio órdenes muy precisas. Dios le dijo, te mando que vayas a esta ciudad, profetices contra ella, entres por un camino, salgas por otro y no bebas ni comas nada en esa ciudad. Un profeta joven. Y el profeta fue y hizo conforme a lo que Dios le dijo. Pero dice la Biblia que en esta ciudad había un profeta viejo. Y cuando a mí me llama la Biblia la atención de que este profeta era viejo, a veces la vejez no es tan buena. No porque usted tenga años, pero a veces cuando la persona lleva años en el Señor se confía. Pierde la dirección, pierde el rumbo. Cuidado con esto. Y este profeta viejo fue donde el profeta nuevo y le dijo, Dios me ha dicho que vengas a mi casa, comas y bebas. El profeta nuevo, guiándose por lo que le decía este profeta viejo, fue a su casa, comió y bebió. Y cuando salió de allí, un león vino y se lo comió, lo mató. Hoy justo estábamos hablando de ese versículo en el curso que estamos preparando a los alumnos para predicar. Si aún viniera un ángel y nos dijera un evangelio diferente del que está escrito, dice la palabra de Dios que anatema debe ser para nosotros. A veces Dios nos habla de algo y viene cualquier persona y nos engaña con su salamería, su falta de fe y su falta de fidelidad. Nos engañan. A veces vemos personas, por ejemplo, que nos dicen, no importa que mientas, es una mentirita blanca. ¿Cómo es que le dicen? Una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Ahora, la Biblia nos dice que Satanás es padre de mentira. Todo el que hace y practica la mentira es hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. Ahora, si nosotros nos guiamos por lo que nos dice, a lo mejor conocemos una persona, sobre todo para aquellos que nos escuchan también a través del internet, conocemos una persona que para nosotros es un cristiano que lleva 20 o 30 años en los caminos de Dios. Pero si vemos que su vida hace cosas que a Dios no le agradan, no le escuche. No le haga caso. Este profeta joven perdió su vida. ¿Por qué perdió su vida? Porque dudó de lo que Dios le había dicho. Y esto es lo que hace el enemigo en contra de ti y en contra de mí. Nos dice, no pasa nada porque tú hagas este pequeño pecadito. No pasa nada porque tú desobedezcas en esta pequeña área. ¿Usted sabe por qué dice que no pasa nada? ¿O por qué le mete en su cabeza que no pasa nada? Porque quiere entrar no solamente a dañarle a usted, sino a su generación. ¿Usted sabe por qué hay demonios que visitan las generaciones? Demonios de alcoholismo, de adulterio, de fornicación, demonios de drogadicción, demonios de cuánta cosa, de suicidio, de depresión, de alcoholismo con suicidio. Eso se ve muchísimo. ¿Usted sabe por qué? Porque hubo alguien en ese árbol genealógico. Hubo alguien en ese árbol genealógico que allí aborreció a Dios. Y usted sabe que la Biblia dice que Dios bendice a los que lo aman por 1000 generaciones. Pero Dios maldice. Directamente lo dice así la Escritura. Y a veces ignoramos, decimos, ¿cómo puede ser un Dios amoroso que maldiga? Pues Dios maldice también. Hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, si hay alguien que hace cosas que aborrecen a Dios, que hace
o tiene ejemplos en su vida que son de aborrecer a Dios, él va a maldecir hasta la tercera y la cuarta generación. Pero si no hay alguien en medio de esa generación que se ponga en la brecha y cambie su vida y acepte a Cristo en su corazón y se rompa la maldición, en ese lugar, de ahí para abajo, se rompe la maldición en usted y su familia. Pero si usted no hace eso y no vive conforme a la voluntad de Dios y no resiste al diablo, porque la manera de resistir al diablo, el ejemplo más grande fue como lo hizo Jesús. Jesús resistió al diablo haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de su carne o la voluntad de lo que el enemigo quería que hiciera. Por la Escritura. Si usted hace lo contrario, usted no está resistiendo al diablo. El diablo puede entrar a su casa y puede hacer lo que le da la gana. Se sienta en el salón de su casa y se ríe de usted. ¿Se ríe por qué? Porque usted no vive conforme a la palabra, porque usted no sabe resistirlo. Usted no lo resiste. ¿Usted sabe por qué? Porque no lo quiere resistir. Porque argumentos y herramientas tenemos. Por eso la Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué a veces el enemigo no huye de las casas? ¿Por qué a veces no huye de la vida de algunas personas? ¿Por qué a veces el enemigo no huye en situaciones determinadas en la vida de algunos creyentes? Uno, porque usted no se está sometiendo a Dios. ¿Cómo demostramos que nos sometemos a Dios? Cuando nos sometemos a su palabra. Cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, cuando vivimos bajo la voluntad de su palabra, cuando dice el Señor, no quiero que hagas esto y yo decido en mi vida, no lo voy a hacer, ni lo voy a permitir de la puerta de mi casa para adentro. Sobre todo los hombres, cuidado con lo que usted deja entrar a su casa. Sobre todo los hombres, se los digo verdad de todo corazón. La Biblia dice, ¿quién podrá saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata? ¿Usted sabe qué es el atarlo? Llevarlo a pecar, llevarlo a desobedecer. Tenga cuidado con lo que usted ve. Cuidado con lo que usted hace. Cuidado con lo que expresa. Porque todo ese tipo de demonios están esperando nada más la oportunidad que le dé para entrar y dañar su casa y su familia. Porque el hombre es cabeza de su casa y la mujer es su ayuda idónea. Y la Biblia dice, ¿quién podrá saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata? Usted no sabe que el enemigo, para poder dañar sus hijos, su casa y su familia, primero tiene que acabar y atarle a usted. Tiene que atarle a los hombres. ¿Cómo lo ata? Prostitución, drogadicción, alcohol, pornografía. Y una vez que usted como hombre en su casa le da la entrada a ese pecado, el enemigo tiene libre acceso para entrar y hacer lo que él quiere. La mentira, ni le digo lo que abre. La mentira es un pecado generacional. Eso es terrible. Cuando miramos la Escritura, nos damos cuenta que Abraham mintió. Isaac también mintió. Jacob también mintió. Y los hijos de Jacob también mintieron. O sea, la mentira es un pecado terrible y generacional, que se pasa de generación en generación. Es un demonio que viene a visitar. Fíjese que Abraham mintió, dijo, esa no es mi mujer, es mi hermana. Isaac hizo exactamente lo mismo. Jacob ya fue más allá. Engañó a su papá, se disfrazó por el hermano para robarle la bendición a su hermano. De loco. Y el padre dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Saúl. Engañó a su propio papá. Pero ese engaño no quedó ahí, porque todo el mundo piensa, yo hago las cosas, y sobre todo los hombres, fíjense, la gente piensa, yo hago las cosas y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Usted sabe los años de sufrimiento y dolor que vivió Jacob porque sus hijos le engañaron y le dijeron que a José lo había matado una bestia. Fueron años de dolor y sufrimiento, porque la mentira, como todo tipo de pecado, cuando un hombre, estoy hablando aquí a los hombres, no se me ofenda,
Por eso la Biblia dice que las mujeres son ayuda idónea, porque la mujer cuando identifica el enemigo tiene que decirle al hombre, cuidado con esto. Y a veces las mujeres se lo dicen a los hombres, cuidado con esto, cuidado con este tema, no dejes entrada a esto. Y entonces los hombres ignoran esa situación, ignoran lo que dicen sus esposas muchas veces, y el hombre hace lo que bien le parece, pero es que después, cuando pasen los años, si tienes un hijo varón, vas a sufrir, vas a llorar por eso. Porque mire cuánto lloró Jacob. Lágrimas amargas. Allí él hizo su mentirita, pensando que podía engañar y robar la bendición a su hermano. Y no pensaba nada. Mire lo que le hicieron sus hijos. Hermanos, cuidado con esto, porque el enemigo nada más que está esperando la mínima brecha para entrar. No se la dé, no le dé la entrada. Y si en algún momento usted ha fallado, si en algún momento usted ha hecho algo que a Dios no le agrada, yo le recomiendo que vaya delante del Señor, se arrepienta, pida perdón y le diga, Señor, quita esto de mi vida y decido a partir del día de hoy resistir al enemigo. Porque la única manera que tenemos de resistirlo es sometiéndonos a la palabra, obedeciendo la palabra. Si no obedecemos la palabra y vivimos como nos parece, pues entonces viviremos siempre bajo el juicio del enemigo. Siempre viviremos bajo el látigo del enemigo. Siempre viviremos y el enemigo nos estará dando bofetadas a diestra y siniestra y nunca levantaremos la cabeza. Porque no estaremos viviendo bajo la bendición, sino bajo la maldición. Yo quiero escoger para mi vida y para mi descendencia la bendición. Quiero que Dios bendiga mi descendencia por mi generación. ¿Usted no sabe que la obediencia hace que sus hijos posean las puertas de sus enemigos? Abraham, Dios le dijo a Abraham, sube al monte y sacrifícame a tu hijo. ¿Por qué le dijo eso? Lo estudiamos en clases anteriores porque tenía una idolatría en su corazón con su hijo. Pero cuando Dios vio que Abraham puso la obediencia por encima de sus raciocinios, ese día Abraham obtuvo una bendición para sus descendientes, que somos tú y yo. Ese día Dios le dijo, por cuanto tú no me rehusaste a tu hijo y lo hiciste en tu corazón, tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. Usted sabe que la única manera de que sus hijos puedan vencer a sus enemigos es la obediencia suya. Usted no sabe que si usted es una persona que toma a la ligera la obediencia a Dios, sus hijos van a ser objeto de menosprecio, de maldición y problemas. Usted no sabe que Elí tomó a la ligera la bendición de Dios, que los hijos de él hacían y deshacían lo que le da la gana y él nunca le dijo nada a sus hijos, ni los quitó del ministerio, ni hizo nada en contra de eso. Y usted sabe que eso trajo una consecuencia tremenda a su vida y a su descendencia. El otro día hablaba con una persona y me decía, yo tengo unos cuantos hermanos, pero 4 de ellos han muerto. ¿Qué edad murieron? Murieron antes de cumplir los 45 años. Eso me demuestra que en esa familia hay una maldición. La Biblia dice que Dios maldijo a Elí y le dijo, ninguno de tus descendientes cuando lleguen a la edad viril morirán. Cuando lleguen a ser hombres, morirán. Y esto sabe por qué le pasó a Elí. Porque tomó a la ligera la presencia y la bendición de Dios. Dijo, no pasa nada. A veces somos así, no pasa nada. Yo hago las cosas y pienso que no va a pasar nada. Cuando tengas tus hijos o tus nietos, te vas a acordar y decir, yo fui el que abrió la puerta a que este espíritu entrara a mi familia. Por eso cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. Y si has tenido en tu familia o ves un patrón que se repite en su familia, sepa que eso es por eso. Alguien en su árbol genealógico abrió la puerta a ese tipo de espíritu y viene a perseguirle. Hay antecesores nuestros que eran adúlteros, muy adúlteros. ¿Y usted cree que el enemigo es tonto? Él viene a sus próximas generaciones con ese mismo espíritu a intentar de atacarle. Ahora la decisión es suya.
La decisión de adulterar es suya. Si usted quiere adulterar, adultera. Si usted no quiere adulterar, usted tiene que resistir al enemigo. A lo mejor en esa área, ese diablo, el demonio lo viene a tocar más todavía. A tentar, vamos a decirlo así para que usted me entienda. Le viene a tentar. Ahora, la decisión de resistirlo es usted. A lo mejor hay familias que ha sido el alcoholismo. A lo mejor hay familias que ha sido la drogadicción. Y usted tiene que luchar y resistir a ese espíritu. Ahora, ¿cómo lo resiste? Obedeciendo la palabra. Si usted le da rienda suelta a la desobediencia y hace lo que a usted le parece, eso sigue a la siguiente generación. Y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Y eso se convierte en un círculo vicioso que nunca termina. Y se convierte en maldición. Y acuérdese que cada generación que va pasando, la situación viene peor. En mi país había una familia, en mi ciudad, que cuando llegaba el mes de diciembre, esa familia temblaba. ¿Usted sabe por qué? Porque cada mes de diciembre se moría un miembro de esa familia. Y a veces hasta 2 y 3. Cuando llegaba el mes de diciembre, esa familia temblaba. Viene el mes donde se me va a morir uno de mis familiares. ¿Quién será? Y esto no es un cuento que yo lo estoy diciendo, esto es real. ¿Usted sabe por qué pasó eso? Porque alguien de esa familia le abrió la puerta a ese espíritu de asesinato. A lo mejor años atrás hubo alguien que en esa fecha mató a alguien inocentemente. Usted sabe que hay un versículo en la Biblia, y con eso termino porque se nos va yendo la hora. Si usted me deja, yo estoy toda la noche predicando. Hay un versículo en la Biblia que dice que aquel que hace daño a otra persona que está en paz con él, usted sabe que dice la Biblia que nunca se apartará en más de su casa. Usted no sabe que cuando alguien le hace daño a usted y usted es una persona, un hijo de Dios y usted no le hace daño a nadie y esa persona intenta una y otra vez de hacerle daño a su vida, usted no sabe que el enemigo tiene un derecho legal perpetuo sobre esa casa, sobre la casa de esa persona. Porque dice la Biblia que aquel que intenta el mal contra los que están en paz con él, el mal nunca se apartará de su casa. Porque es un principio bíblico. Es como la gravedad, es como el día y la noche. Es como los vientos recorren la tierra, es como las mareas del mar que sube, baja. Es lo mismo, Dios lo estableció. Por eso cuidado con tomar a la ligera la palabra de Dios, porque podemos llorar lágrimas de sangre como lloró Jacob. Él nunca pensó, Jacob era un listo. Jacob en sus tiempos era un listillo, como dirían aquí, ¿no? Era un tío súper listo, rápido. Tan rápido que Dios tuvo que desencajar el tendón de su muslo para que fuera más lento. Tan rápido, tan perspicaz, un tío tan sagaz. Cuidado, hermano. Dios le tuvo que cambiar el nombre. Jacob era terrible. Pero uno piensa que a veces eso no va a traer consecuencias. Nada más lejos de la realidad. Por eso tengamos temor de Dios en nuestros corazones. Y acuérdese, y esto sí se lo dejo como un dato importante que le puede fortalecer en el momento determinado, nadie le va a obligar a desobedecer a Dios. Solamente le van a seducir. Y usted y yo decidimos si cedemos a esa seducción. Como decía un muy amigo mío, para aquellos que conocen de béisbol, pues yo sé que aquí en Europa no se juega mucho béisbol, se juega más bien fútbol, decía, el enemigo nunca te va a venir con una recta. Los que han jugado béisbol saben lo que es una recta. La recta es la pelota que viene en medio. A mí me gustaba mucho la recta, yo era cuarto bate en mi equipo de béisbol. Cuando yo chocaba la recta, había que buscarla. Modestia aparte. Pero el enemigo siempre nos va a venir con una curva. ¿Cuál es la curva? Aquellos que han jugado, saben jugar béisbol. Es la pelota que parece que lleva una dirección, pero cuando se va acercando a usted, coge otra completamente diferente. Y cuando usted le hace el swing, el umpire le dice, ponchado. Y cuando lo poncha le dice, váyase al banquillo.
El enemigo no le va a venir de frente, él le va a venir siempre con una estrategia lateral. Por otro lado, él le va a venir a seducir, o a decir, no pasa nada. No pasa nada porque desobedezcas al Señor hoy. No pasa nada, un día no pasa nada. Y usted sabe lo más curioso de todo, que él viene y le seduce y cuando usted desobedece, viene a condenarlo. No sirves para nada. No vales para nada. No tienes una gota de fuerza. ¿Por qué? Porque él es acusador. Mira cuánta confianza Dios te ha dado y le vuelves a fallar otra vez. ¿Cuántas veces? Yo se lo digo porque yo me convertí cuando era un niño, cuando tenía 11 años y después me aparté del Señor. Y yo sé, yo he vivido eso. Yo he vivido ese momento de desobedecer a Dios siendo seducido y después es venir a decirte no sirves para nada y querer condenarte. Pero usted sabe para quienes no hay condenación, para los que están en Cristo Jesús. Para los que no viven conforme a la voluntad del mundo, ni de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, sí hay condenación. Sí hay condenación. Si nos alejamos de Cristo Jesús, sí que hay condenación. Amén. Quisiera que pudiera